que es muy triste, Juan, cuando tú llegas y coges un contexto y te das cuenta que cerca del 45% de las personas acceden a la educación superior. O sea, más del 55% de las personas se quedan sin acceder a la educación superior. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a su podcast Punto y Aparte. Hola, Juan Pablo, muy buenos días. Hoy nos vamos con los temas de educación, pero antes de entrar, alcalde, estamos en la Biblioteca Pública Las Ferias. Sabe, alcalde, que acá hay 16.000 volúmenes, ellos les dicen así a los libros. En septiembre del 97, esta biblioteca, alcalde, es creada por la JAL de la época y en el año 2007 hace parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Entonces, alcalde, qué gran escenario en el que estamos. Mejor imposible, Juan Pablo, para hablar de educación. Antes de educación, un libro, el libro que le marcó la vida. Nos podemos ir por la básica, 100 años de soledad, creo que es fundamental. Ya, ¿A qué edad lo pudo haber leído, se acuerdan? Sí, claro, en el colegio. Creo que estaba como en noveno, décimo, estamos hablando de 14, 15 años. Ya luego vinieron libros más técnicos. Uno último que recuerde. Me gustan mucho los libros de política. El último que leí fue uno más de sarcasmo de Daniel Samper. Ok, sí. Ahora soy Dani, creo que fue el último. Me pareció bastante interesante leerlo para refrescar un poco la lectura plana que uno tiene a veces del día a día. Bueno, alcalde, vamos a la memoria. Ibaguereño, entonces usted empieza su paso en el colegio por el Liceo Infantil Los Ángeles. Sí. Ese colegio era privado. Era un colegio privado, era el único colegio que existía en el barrio donde nosotros vivíamos. Yo vivía en un barrio que quedaba a la periferia de Ibagué, saliendo de Ibagué. Entonces, me tocaba ir hasta allá y era la único. Un saludo, no creo que ella falleció. La rectora era la profesora Zoila. Correcto. Ella alcanzó a dictar clase con regla en mano. Ella sí dictaba clase con regla de madera de 1 metro de larga, que no solamente cumplía efectos de medir, sino también de alargar su mano en ciertas ocasiones. ¿Y lo alargó mucho usted? No, yo creo que he tenido un muy buen comportamiento académico, disciplinario. A veces sí pasaban por algunos picos buenos y malos, pero creo que en mi historia no me fue tan mal. ¿Cómo le fue en esa primaria? ¿Qué tan buen estudiante fue? Bien, bien. Yo creo que el hecho de ser un colegio pequeño, de barrio, de muy enmarcado entre un concepto muy conservador, me ayudó muchísimo, aprendí, tuve muy buenas bases. Y creo que eso me ha traído muy buenos réditos en el transcurso de la vida. Y luego se va usted al colegio público, que se llama, no me diga, Leonidas Rubio Londoño. No, Leonidas Rubio Villegas. Villegas. Colegio público de la ciudad de Ibagué, un colegio muy particular. ¿Por qué? Porque yo lo digo jocosamente, pero geográficamente es verdad, está entre la correccional de menores de Ibagué y el cementerio de Ibagué. Bravo. Quedaba en uno de los barrios de pronto un poquito más denso socialmente hablando, pero gracias al rector, que sí ya tengo conocimiento, falleció, el doctor Gustavo Ramírez, logró inyectarle una necesidad o una proyección mejor académica muy buena. Nosotros, siendo un colegio público, digo, nos dábamos ahí mano a mano con algunos de los colegios privados de más renombre de Ibagué en la materia académica. Alcalde, ¿usted cómo hace para escapar de esa burbuja? Es decir, usted puede haber terminado en otros pasos. ¿Qué lo llevó a ser un buen estudiante y respetuosamente a salir adelante? Bueno, yo creo que eso mismo nos sirvió. O sea, el contexto social del colegio, queda en uno de los barrios, porque aún está ahí mi colegio. Sus compañeros metían droga, robaban, discúlpeme la pregunta, pero... En ese momento no era, el acceso a las sustancias psicoactivas no era tan fácil de pronto como es hoy. Estoy hablando del año, yo me gradué en el año 2001, de 11. O sea, estamos hablando entre el 98, 97 y 2000, pero sí, sin lugar a dudas, el entorno era bastante denso para esa... ¿Le ofrecieron droga? Sí, claro, sí. ¿Trago? Era lo normal. Las conductas comportamentales de mis compañeros, pues en algunos casos... ¿Peleas, riñas?
Sí, también a la salida. O sea, eso era, hacía parte también del tema. Pero yo siempre digo, y hablo muy bien de mi colegio, porque, y con eso respondo a tu pregunta, a pesar del entorno social tan denso que se podía vivir dentro del colegio y a las afueras del colegio, Ujú. eh, teníamos un recurso académico muy positivo. Entonces tú tenías la Sí. opción de, o te subías a la idea de poder salir adelante y mirar qué podía haber más allá del entorno en el que vivías, o te dejabas subsumir en lo más fácil. ¿Y la materia en la que mejor le fue, cuál fue? Uy, a mí me iba muy bien en física, Sí, me iba muy bien en química, me iba muy bien en trigonometría, me iba muy bien en una materia que muy pocos colegios dictaban para esa época, estadística. ok. Yo vi estadística noveno, décimo y once. Oye, alcalde, ¿es cierto que usted fue el segundo mejor ICFES de su colegio? Sí, sí, afortunadamente para mí ¿Cómo fue eso? el puntaje del IFEX marcaba mucho Ujú. su trayectoria o lo que podría llegar a ser su trayectoria en la vida académica de la educación superior. Entonces, sin lugar a dudas, era un gran reto. Eh, yo he contado con suerte, si así se puede decir, Sí. y académicamente me iba muy bien. Yo fui personero en el grado 11, entonces el grado 11 para mí fue más chévere de lo que podría llegar a haber sido para otros. ¿Y qué hacía como personero? Yo creo que pudimos hacer nuestro primer, creo que, y lo voy a decir, ha sido la única elección que he ganado. Pues no me postulaba más, pero sin lugar a dudas Ok. me fue muy bien. Tenía una gran contendiente, nunca se me va a olvidar el nombre, que se llamaba Andrea, la chica que era nuestra contendiente. Habían dos 11, 11-1 y 11-2 Sí, señor. en la jornada tarde del colegio y logramos, digamos que sacar adelante, más que cualquier cosa, lo que siempre me ha caracterizado y es poder hablar de Ujú. manera transparente. Entonces, todo el mundo en 11 vota por el personal porque promete la piscina del colegio, Correcto. porque promete la cancha del colegio, porque yo creo que a la gente había que decirle la verdad, era que el personal simplemente era un interlocutor entre los estudiantes y el grupo directivo de la institución. Y eso creo que a la gente le gustó desde el día número uno, pegó y para mí fue sorpreso haber ganado y pues afortunadamente fue un personal. Entonces, 11 fue bastante suave porque cuando habían reuniones de personería o de las directivas, pues yo me salía de clase, yo era el que organizaba todos los comités del colegio y a pesar de ser un año muy difícil, logramos presentar una prueba de IFES muy compleja y si la mente no me falla, creo que era de 0 a 400 en ese entonces, ¿Cuánto sacó? ¿Se acuerda? 304, nunca se me va a olvidar. 304, Fue bueno. 304. Entonces, la chica que ganó era mi contendiente a la personería, Ujú. Andrea, y sacó como 312, creo que algo así. Estuvimos muy A ella le cerca. ganó. Sí, ella quedó primera en el IFES allá en el colegio. Y creo que eso marcó y quedamos muy bien rankeados en Ibagué. Ujú, sí, Ahorita se me escapa en qué puesto íbamos a quedar, pero eso nos puso y demostraba que el colegio, del cual me siento muy orgulloso, eh, tenía un muy buen nivel académico. Tenemos uno de los mejores laboratorios de química, uno de chévere. los mejores laboratorios de física, nuestros profesores eran profesores súper top a la altura, entonces eso nos permitía tener un rendimiento académico muy bueno. Y la vida de alcalde lo trae a Bogotá. Usted deja Ibagué, se viene a Bogotá, Universidad Católica. ¿Cómo es eso que quería ser médico, pero estudió Derecho? Yo siempre dije, pues mi Dios. familia económicamente no me va a poder pagar una universidad privada, entonces mi apuesta siempre fue, voy a estudiar en la Universidad del Tolima y voy a ser médico, porque en la Universidad del Tolima estudié medicina. Correcto. Yo juraba que iba a ser o un, no sé, un neurocirujano, un cardiólogo, eso me llamaba muchísimo la atención. La época social de Colombia en ese momento no era muy buena, teníamos un tema bastante, había mucho bloqueo, mucho paro en las universidades públicas y mi mamá me dice, mira la situación, o sea, había gente que duraba 5, 6, 7, 8 años en la universidad pública y no se Ujú. graduaba, no porque no quisieran, sino porque la condición social hacía que hubiese muchos paros en las universidades públicas. Entonces, los hermanos de ella vivían aquí en Bogotá. Entonces, no, pues hermano, si Véngase usted para acá. quiere, Bogotá. Y Es se vino así para acá. como en el 2001 termino el 11 y automáticamente me vengo para Bogotá con 17 años y, y el primer semestre no estudio, tocaba trabajar. Entonces empezamos a conocer la ciudad, empecé a tener cositas varias, claro que hablábamos del último podcast, puesticos varios de todo, Emprendimientos. emprendimientos, pagando servicios públicos a los amigos de la gente para ganarse uno lo del día. Mm, y si no es doctor en medicina, entonces uno es doctor en derecho. Derecho.
Okay. Y de ahí sale la famosísima idea de estudiar Derecho, por ranking, o por mejor, por el entorno en ese momento, la Católica estaba muy bien posicionada, tenía varios de sus egresados siendo magistrados de tribunal, magistrados de la Corte Suprema, y pues eso nos daba una gran proyección sin lugar a duda. Y es así como escogemos la universidad. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo paga? ¿Cómo la pagamos? ¿Y cómo pagó? Nada, el primer semestre me lo regaló el hermano de mi mamá. Me dice, vea, tenga, pero De ahí para de ahí para adelante, adelante hágalo defiende. usted. Entonces yo estudio de noche. Yo soy el último pensum de 12 semestres de Derecho. Hoy normalmente se ven entre 8 y 10 semestres dependiendo de la universidad. Yo vi latín, yo vi Derecho Romano, que hoy en los pensums de hoy en día Chao. no se ven. Y digamos que de una otra manera entonces empezaba la duda de qué voy a hacer. Y recurro al entonces y actual ICETEX. Pero en ese entonces el ICETEX era cual banco. Entonces yo tenía que firmar un pagaré con 2 codeudores con finca raíz. Entonces me tocaba concurrir a mis familiares para que me hicieran el favor. Yo pagué el 10% de la carrera durante el semestre y el 90% Después de cuando graduado. terminaran, con un interés del 1.3, 1.5 aproximadamente mes vencido. En ese entonces no se me escapa el dato exacto ahorita. Y se especializa en Derecho en... Yo soy especialista de la misma Universidad Católica en gestión de gobierno y desarrollo territorial. Territorial. Yo termino materias, Juan, en el 2008, Sí. en el segundo semestre, en el primer semestre del 2008. Ujú. Luego tengo que hacer la judicatura y presentar preparatorios. Los preparatorios es como el coco de la carrera, Sí. y yo tengo que contarlo porque me llena de mucho orgullo. Yo los presento todos en simultánea, con un intervalo de 8 días. Ok. En un mes y medio yo ya he presentado todos mis preparatorios. Oh sorpresa, que una vez termine de presentar los preparatorios, me llega la resolución de la universidad de exonerarme de preparatorios, porque durante toda la carrera no perdí ninguna materia y tenía promedio de 4.3. ¿Ese fue el promedio? ¿4.3? Yo tuve 4.42, creo que fue el promedio de toda mi carrera, y por ese motivo, cuando yo me gradué en el año 2010, me graduó con honores de la Universidad Católica de Colombia. Ok. Empecemos a hablar ahora sí en materia de qué tiene que ver la educación y cómo está proyectada en la alcaldía local de Engativá. Pero primero, ¿en qué se parece un alcalde a un educador? ¿Tiene algún parecido? Un alcalde ¿Le con un toca ser educador. profesor con toda la A gente que veces tiene? yo digo, y espero algún día en la vida poder dictar clase. Ok. Me llama la atención, me gusta cómo explicar. ¿Y qué dictaría? Uy, yo no sé, algo que tenga que ver con procesal, Ok. me gusta el derecho procesal, o algo que tenga que ver con función pública. Creo que después de este ejercicio he aprendido mucho más de lo que aprendí en la carrera de función pública, Ok. y si la vida me da la oportunidad, me gustaría dictar cátedra en una universidad en la cual yo pueda compartir un poco el tema. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Hoy le enseñamos a la gente. Claro. Hoy toca explicarle a la gente por qué a veces no tapó este hueco y tapó el de allá, porque a veces me toca escoger en si destinamos recursos para una vía o para un parque. Entonces creo que tener la posibilidad de explicarle a la gente es la símil que tenemos entre Entonces uno y expliquémosles los proyectos o los programas de educación que tenemos especialmente Atenea, alcalde. Atenea es una forma muy bonita en la cual desde la alcaldía local, siendo un programa de la alcaldía mayor, desde la alcaldía local ponemos un recurso para que los jóvenes no tengan que vivir lo que yo viví. Ok. Entonces, por eso a mí me apasiona mucho el tema de Atenea. Atenea, para el año 2025, suscribimos un convenio, le entregamos 5.984 millones de pesos a Atenea, para que beneficiara a 62 jóvenes engativeños. Ok. ¿Qué incluye ese beneficio? Primero, que le pagan la carrera. Si son Completica. juiciosos, si hacen su trabajo y no desertan de la universidad, Ok. tienen asegurado su carrera. Eso es fantabuloso. Gratis. Gratis. O sea, no tienen que devolver un peso al distrito. Ok. Pero entonces se daba cuenta el distrito que había una falencia. Y es que muchas veces la gente no tiene ni siquiera cómo llegar a estudiar. Sí, la manutención. La manutención. Entonces, adicional a que le pagamos la carrera, les damos dan un salario mínimo mensual vigente a los jóvenes para que tengan la posibilidad de tener acceso a su transporte, a sus copias, a su alimentación, y se dediquen realmente a pensar
en qué estudiar. Vuelvo y le digo, yo lo viví, Juan. Claro. Yo tenía que estudiar en la noche, trabajar en el día, Mayor. y a veces la plata no alcanzaba ni para el bus, o uno escogía o el bus o o las copias, o incluso el bus o el chocorramo para la comida. Entonces, sí, la verdad, ese programa como de Atenea me gusta mucho, me apasiona mucho, y siento que es una forma directa desde lo local poder apoyar a todos los jóvenes en Gativá. Hay otra apuesta desde educación que es dotar las instituciones educativas. ¿Cómo va con ese tema, alcalde? Bueno, primero contémosle a la gente. Engativá tiene 37 colegios públicos, de los cuales 35 son administrados por la Secretaría de Educación y 2 son entregados en concesión a un privado que los opera. Correcto. Tenemos 5 sedes universitarias aquí en la localidad. Adicional a eso, colegios privados, tenemos alrededor de 180 colegios acá. Entonces eso nos pone en un contexto de una oferta educativa bastante generosa, y no podemos dejarlos solamente pensar en qué pasa después de 11. Hay que pensar los chicos y las chicas hoy, qué necesidades pueden llegar a tener. Entonces, para eso hemos destinado en el plan de desarrollo una apuesta muy grande, y es dotar los 35 colegios públicos en el cuatrenio con una cifra aproximada a cada colegio más o menos de 100 millones de pesos. Para este año 2025 destinamos 884 millones de pesos para dotar 9 colegios. ¿Qué entregamos? Lo que el colegio necesita: computadores, impresoras, tablets, estos elementos que la Secretaría de Educación, por algún motivo, no puede entregar a los colegios públicos. Nosotros llegamos a suplir. Okay. Quisiéramos que fuera más, pero a veces el presupuesto no nos alcanza. ¿Qué tenemos la apuesta? De garantizar de que los 35 colegios públicos van a tener su dotación entre el 2025 y el 2028. Y hay un tema que es la Feria Universitaria de Educación. Entiendo que se hizo este año la 5ª edición. Sí. ¿Cómo vamos con eso? Eso es un bombazo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es cómo logramos unir dos cosas. Tenemos universidades, tenemos chicos que quieren estudiar. ¿Cómo logramos que los chicos conozcan la oferta que tienen las universidades, y cómo logramos que las universidades lleguen a mostrar la oferta? Entonces de ahí sale la feria universitaria. Este año la hicimos en el colegio La Nueva Constitución. Tuvimos récords tanto en oferta, tuvimos más de 23 entidades ofreciendo el servicio. Universidades de todos los lados, incluyendo Fuerza Aérea, también hizo su oferta institucional. Y tuvimos más de 2.230 estudiantes que asistieron a verificar la oferta y a ilusionarse con todo lo que pueden hacer después del colegio. La meta es que muchos más jóvenes accedan a la educación superior. Vamos cerrando, alcalde. Consejo Consultivo de Educación. ¿Cómo le fue en el último? ¿Qué se acordó? Mire, el Consejo Consultivo, y eso es para todos los engatinos, nos reunimos las entidades interesadas o las intervinientes en el tema de educación, y empezamos a generar política pública local en materia de educación. Sí. Entonces, hoy el tema principal fueron 2 temas específicos. Uno, que es un foro que se está organizando por parte de la Secretaría de Educación con el propósito de poder llevar tanto a padres de familia, docentes, administrativos y estudiantes información puntual. Este año va a ser la inteligencia artificial aplicada como tal a la educación superior, sí, y la educación media. Pues vamos a ir al foro y vamos a tener universidades invitadas, bueno, súper. Pero creo que el tema número 1 fue llegar a determinar cuáles son las falencias o los motivos por los cuales nuestros jóvenes no acceden a la educación superior. Y usted tenía un par de datos fuera de cámara, alcalde. ¿Cuáles son esos motivos por los que la gente no puede estudiar o no sigue estudiando? Es que es muy triste, Juan, cuando tú llegas y coges un contexto y te das cuenta que cerca del 45% de las personas acceden a la educación superior. O sea, más del 55% de las personas se quedan sin acceder a la educación superior. Entonces eso ya nos pone un reto grandísimo, y después decir, venga, ¿qué podemos hacer desde lo local? Siendo el eslabón más pequeño de la cadena pública, correcto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿qué dijimos en el Consejo Consultivo? Identificamos esa problemática. Teníamos 2 problemáticas específicas. La primera es el financiamiento. ¿Cómo los jóvenes pueden acceder a estudiar? Porque no tienen plata, ¿cierto? Engativá es una localidad que su promedio de estrato es estrato 2,
máximo estrato 4. Correcto. Pero la gran mayoría de Engativá se ubica entre el estrato 2 y estrato 3. Una familia de estrato 3 no tiene hoy la capacidad económica para pagarle a su hijo una universidad. Entonces tenemos que... Primer motivo, el económico. El económico. Okay. Y tenemos que mirar cómo logramos hacer. Entonces, ¿qué estamos trabajando? ¿Cómo llevamos la oferta que tienen las entidades, tanto educativas como financieras? Hoy tenemos cooperativas, universidades tienen autopropio financiamiento para las carreras. Entonces, ¿cómo cogemos esa oferta que tenemos y les decimos a los papás? Venga, que sí se puede. Yo les decía, metamos en la cabeza a la familia que sí se puede. Quitémosle ese estigma de que no pueden los hijos ir a la educación superior. Quitemos ese estigma, y lo decía jocosamente en el consejo, les decía una frase que yo creo que a muchos les va a sonar. ¿Cómo su tío no fue a la universidad y sí prosperó? No, eso no se puede. Tenemos que darle herramientas a los jóvenes académicas para que cada día tengan mejores oportunidades laborales. Ese es el tema número 1. El tema número 2 va muy de la mano, familiar. Quitar el contexto de no se puede, quitar el contexto de no se necesita. Los jóvenes hoy en día no quieren acceder a la universidad. Les hace tiempos muy largos, carreras muy cuadriculadas, el contexto social y familiar de no necesitas ir a la universidad, dedícate a otra cosa, puedes hacer esto, hace que el joven de hoy en día sesgue sus oportunidades de poder acceder a la educación superior. Creo que esos son dos retos que tenemos desde el Consejo Consultivo, que seguimos trabajando para poder llevarlos a hacer política pública local en materia de educación. Listo, alcalde, es claro el diagnóstico de la educación superior, 168 jardines infantiles, me devuelvo a la primera infancia, tenemos en la localidad. Y la última pregunta, para el tamaño de la localidad, para la cantidad de habitantes, ¿cómo es la oferta de educación? ¿Buena, regular, aceptable? Buena, la localidad goza de un muy buen, de una muy buena oferta institucional, tanto pública como privada en esa localidad. Nuestra localidad tiene una característica. ¿Cuál? Nuestra localidad es una localidad longeva. Nuestra localidad no tiene un relevo generacional de igual proporción. Entonces, eso nos permite decir que hoy nuestra localidad, en nuestros colegios públicos, tenemos aún oferta institucional para todos aquellos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que quieran seguir estudiando para que puedan hacerlo en los colegios públicos. Acaba su gestión como alcalde, 31 de diciembre del 27, se acabó, vuelve a su trabajo. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué quisiera hacer? ¿Una maestría, un doctorado? Ahora mismo estoy a puertas de terminar mi maestría. ¿De qué es? Gestión pública. ¿Otra vez? Muy bien. Creo que toca sí esperar a terminar, unir las dos cosas. Yo ya había empezado el trámite cuando fui designado como alcalde. Es bastante pesado. El puesto de alcalde demanda casi que 24/7, y creo que una de las cosas que me caracteriza es tener empeño y disciplina. Entonces no me gusta como a veces sentir que estoy descuidando el tema de la maestría, porque si a mí me preguntan, yo quisiera hacer un doctorado. Okay. Es que es uno de los retos más grandes académicamente hablando para los abogados, no solamente por el tiempo, por el costo. Es muy costoso hacer un doctorado en Colombia, pero tampoco me quiero quedar en stand-by. Muy seguramente, después de que salgamos de acá, me tomaré por lo menos 3 meses de descanso, tengo que decirlo, ¿verdad? Eso sí es justo y necesario, y muy seguramente estaremos dando lora con o el doctorado o otra maestría, pero siempre tengo la convicción de que no nos podemos quedar quietos, hay que evolucionar. Ibaguereño, 40 años, estudió en colegio público y privado, universidad, pagada por el ICETEX en muy buena parte, segundo puesto en el ICFES en su colegio, Víctor Hugo Huertas. Gracias, alcalde, por estar en su podcast, Punto y Aparte, y nos vemos con un nuevo tema, ¿me parece? Claro, Juan. A estudiar todos.